Bueno, nuevamente buenos días. Hermanos, ¿quién de ustedes ha perdido las llaves? Sean sinceros, levanten la mano. ¿Quién de ustedes ha perdido las llaves? Yo creo que todos alguna vez hemos perdido las llaves. La hermana Vicky dice que esta mañana las perdió. Yo me pongo estresada cuando las llaves no están puestas en el llavero, ¿verdad? Donde colgamos las llaves y tengo que salir al trabajo y tengo exactamente el tiempo medido y las llaves no están ahí. También me estresa. Pero cuando se pierden las llaves y estamos afuera de la casa y no hay nadie que nos abra, ¿cómo nos sentimos, verdad? Queremos morirnos porque queremos entrar a la casa y más si es un tiempo de calor o de frío y necesitamos esta cosita para poder entrar. También nos estresa cuando no tenemos un duplicado de nuestro carro, ¿verdad? Y tenemos que ir a un lugar porque tenemos una hora. También nos estresa cuando tenemos guardado en un locker nuestras cosas, ¿verdad? Y es tiempo de irse y no hay ese pequeño cosita dorada o plateada para abrir, ¿verdad? El lugar. Saben que en la antigüedad otorgar las llaves a una persona era un privilegio, era algo de responsabilidad, una persona de confianza, una persona con virtudes. Y a mí se me vino a la mente cuando hay personas que le dicen, les vamos a entregar las llaves de la ciudad, ¿verdad? Y eso quiere decir que esa persona es respetable, que en esa persona se puede confiar y que va a tener la mejor actitud para hacer uso de esas llaves. Por eso en esta mañana dije, yo quiero llamar a este tema, ¿dónde están las llaves? ¿Sí? Esto es lo que nos pasa cotidianamente a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos las llaves espirituales? Cuando perdemos esa llave que abre lo que nosotros necesitamos espiritualmente. Y esa llave, como dice aquí el título, que puede transformar ¿qué? Nuestra vida, ¿verdad? ¿Qué llave creen ustedes de que estoy hablando? La oración, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis en este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la voluntad de Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Transformados, ¿verdad? Que seamos transformados de día en día. Y la llave que vamos a usar esta mañana, que queremos aprender, es la oración, ¿verdad? Mi oración en esta mañana, antes de iniciar a hablar esta reflexión con ustedes, fue que llegara al corazón de cada uno de ustedes y que ustedes aplicaran esa llave en todo, no solamente para abrir la puerta, no solamente para encender el carro, no solamente para un locker, sino que sea para cualquier situación de nuestra vida. Saber que esa llave va a cambiar las circunstancias y va a transformar nuestra vida. A ver, vamos a ver si dice, no hay tiempo ni lugar en el que sea inapropiado ofrecer una petición a Dios. A veces creemos que no estamos en el lugar para poder elevar una oración porque no nos podemos poner de rodillas o porque creemos que tenemos que hacerlo de una manera, de una reverencia. Pero, hermanos, no hay lugar, ni momento, ni circunstancias para que nos impida elevar una oración a nuestro Dios. Si usted va en su carro, puede elevar su pensamiento y orar con Dios. Si usted está en su cama acostado, puede estar platicando con Dios. Yo recuerdo cuando estaba como de unos 18 años que trabajaba, yo tenía que agarrar en Monterrey, 2 autobuses, hacía 2 horas a mi trabajo, 1 hora en un autobús y 1 hora en el otro, pero saliendo yo de mi trabajo, yo me iba a la escuela, así que desde las 6:30 que yo salía de mi casa, yo regresaba hasta las 11:30, 12 de la noche, y en el último camión para regresar a mi casa, yo me agarraba a platicar con Dios, iba hablando con Él, diciéndole mis cosas, mis sueños, lo que yo quería, y me quedaba dormida. Así que cuando llegaba, lo bueno que la terminal del camión estaba cerquita de mi casa, así que el chofer tenía que despertarme, me decía, señorita, ya llegamos, digo, sí, aquí me iba a bajar, y ya me bajo. Pero es hermoso poder nosotros conectar con Dios a través de la oración. Hermanos, la oración no es algo que usted tenga que hacer un formulario, palabras exóticas o palabras que sean como un patrón. No, la oración es abrir nuestro corazón
Dios. Eso es lo básico, que nosotros abramos nuestro corazón a Dios. Y nosotros le llamamos oración, pero realmente es hablar con Dios, conectarnos con Dios, ser amigos de Dios. Cuando nosotros logramos comprender que eso es la oración, nuestra vida, hermanas, va a ser transformada. De día en día, Dios nos va a ir transformando. El poder de la oración. Dice, para que todos los que, si ustedes quieren buscar las citas, pueden comprobarlo en sus Biblias. Las diapositivas son puras citas bíblicas y algunas gemas del espíritu de profecía. Para que todos los que nos hemos quitado ese velo podamos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más como a Él a medida que somos transformados a la gloria ¿de qué? De su imagen. Hermanos, para que nosotros podamos tener una transformación de gloria en gloria a la imagen de Jesús, no podemos orar una sola vez al día. No podemos orar cuando nos acordamos o estamos en problemas. No podemos orar cuando decimos, hoy voy a comer, voy a orar por los alimentos o porque sé que al dormir tengo que orar antes de acostarme. No, la oración debe ser un estilo de vida, hermano. Un estilo de vida, hablar con Jesús, hablar con Dios, ¿verdad? Y como les digo, sin ningún protocolo, Dios no nos pide protocolo, simplemente que le abramos al corazón, ¿verdad? Y hablemos con Él. Y si nosotros queremos lograr esa transformación, pues tenemos que buscar a Jesús, a Dios, en oración, porque la oración nos transforma. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A veces creemos, hermanos, que tenemos que ir limpios para poder pedirle a Dios o hablar con Dios, que Él pueda limpiar, estemos nosotros perfectos, ¿verdad? Inclusive hay gente que dice, no, pues yo no me puedo bautizar, yo no le puedo entregar mi vida a Dios porque tengo que cambiar, tengo que ser perfecto antes de ir al agua de bautismo. Y la oración es igual. Nosotros no necesitamos limpiarnos, Jesús es el que nos limpia. Cuando nosotros entramos en conexión con Dios, hablamos con Él y en oración, ¿qué dice aquí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, no se preocupe si usted está luchando con un pecado o siente que no se lo merece o se siente indigno. Recuerde siempre que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos. Y sí saben que cuando Él nos limpia y nos quita los pecados, ¿los echa a dónde? A lo profundo del mar para no acordarse de ellos. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, nosotros tenemos el mejor ejemplo en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos tener la seguridad, hermanos, de que Él nos oye. Nosotros podemos tener la seguridad de que Él está vivo. ¿Cuántos creen que Jesús está en este lugar, que está vivo? Amén. Entonces no estamos hablando con la pared, no estamos hablando con el aire, no estamos hablando con algo que no existe. Cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, estamos hablando con un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que puede transformarnos y si nos aferramos a Él y seguimos su ejemplo, nuestra vida va a ser transformada. Dice una historia que es verídica, que un dueño de unas licorerías tenía una tienda de licor y quería él expandirse y construir más tiendas. Así que decidió edificar una tienda justo cerca de la iglesia, ¿verdad? De nuestra iglesia. Así que pues los hermanos estaban incómodos porque no querían una licorería cerca de ellos. Así que se pusieron a orar. Dice que oraron, ayunaron, se reunieron para poder impedir que esta licorería pudiera establecerse en ese lugar. Y la construcción de la licorería siguió. Parecía que no había pasado nada, ¿verdad? Y siguió construyéndose. Y dice que una semana antes de que inauguraran la licorería, cayó un rayo
y quemó hasta los cimientos de la licorería. Entonces dice que los hermanos estaban felices porque, pues, verdad, Dios había escuchado sus oraciones y todo y no se iba a construir, era ya esa licorería. Entonces dice que el dueño de la licorería demandó a la iglesia. Dice, la demandó por situaciones indirectas, directas y se fue a caso, ¿no? Entonces cuando fueron a interrogar a los de la iglesia y a preguntarles, ¿verdad? Que qué tenían ellos que ver con lo que había pasado con la licorería. Dice que ellos negaron todo rotundamente, ¿verdad? Que ellos no habían hecho nada, que la licorería pues le había caído un rayo y se había quemado. Entonces dice el juez al final, dice, bueno, qué difícil decisión tengo que tomar. Tengo al dueño de una licorería que cree en el poder de la oración y en una iglesia que no cree. ¿Verdad? Y no crean que es una historia inventada, es algo que sucedió. Así que, hermanos, tenemos que creer que Dios contesta nuestra oración, ¿verdad? Que Dios es bueno y que cada vez que hablamos, Ana Rosa, gusto en verla. Cada vez que hablamos con Él nos responde. Los voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias. Bueno, ya lo tenemos, Filipenses 2:5-8. Acá, vea, le doy allá. Ahí está. Ok. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hermanas, ¿cuántas veces nos arrodillamos y no creemos que Dios va a contestar nuestra oración? O decimos, Señor, te la dejo, pero en lo profundo de nuestro corazón estamos dudando de que Él nos va a dar una respuesta a esa oración. A mí me ha pasado muchas veces, porque a veces clamo y yo no veo la respuesta a mi oración, y a veces pienso que Dios no contestó mi oración, ¿verdad? Pero Dios siempre contesta nuestras oraciones, solo que a veces no las contesta en el instante, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es perfecto y no es nuestro tiempo. A veces las contesta rápido porque hay situaciones que está uno orando y en el momento las contesta, pero Dios siempre, siempre, hermanos, escucha nuestra oración. Aunque a veces nosotros por la tribulación, las tinieblas, no veamos la respuesta a esa oración. Y a veces como seres humanos nos desesperamos, ¿verdad? Pero es precisamente esa la transformación, de que esa desesperación se vaya yendo porque nosotros cada vez confiamos más, ¿verdad? En Jesús, porque sabemos que Él es fiel, que Él les oye y contesta nuestras oraciones. Y hermano, no las va a contestar conforme nosotros queremos o como a nosotros creemos que nos conviene. Dios sabe mejor lo que nos conviene a cada uno, aunque a veces nosotros no lo entendamos. Dice, no se trata de lo que puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí para ayudar a bendecir a los demás. Hermanos, este es un punto, creo yo que muy interesante y muy importante en lo que tiene que ver en la transformación de la oración. Nuestras actitudes. Cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Cómo reaccionamos cuando tenemos una petición y Dios no nos la contesta, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante las demás personas. Que si Jesús ha transformado nuestra vida y nosotros vemos a los demás como Jesús los ve, no como lo vemos nosotros. Porque nosotros juzgamos, ¿por qué? Por las apariencias, por lo que vemos, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Y la oración que transforma nos da un corazón nuevo, que nosotros podamos reconocer a las personas como Jesús las ve. Porque a veces nos dedicamos a juzgar, a veces criticar, ¿verdad? Y esa es nuestra actitud ante ciertas acciones de las personas. Pero cuando nosotros logramos esa transformación, nosotros vamos a ver las personas como Jesús las ve. Y nuestra reacción va a ser diferente. No vamos a ser impulsivos, hermanos, que actuamos solamente por impulso. No vamos a ser personas que decimos, bueno, es que así soy yo y así es mi carácter. Yo soy muy enérgica, a mí me gustan las cosas como son, así soy, le pese a quien le pese, ¿verdad? Y esa no era la actitud de Jesús.
Jesús era manso, dócil, humilde. Y esa transformación quiere, esa actitud quiere Él que nosotros tengamos, ¿verdad? En nuestra iglesia y para el mundo afuera. Amén. Que tenemos la verdad, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero a veces esa verdad, hermanos, la usamos mal, porque se nos olvida que la verdad va combinada con el amor, ¿verdad? Y salimos fuera y simplemente vemos a los demás como que son poca cosa, que son menos porque no tienen la verdad en cuestión de cristianismo, ¿verdad? Y siempre debemos ver a todos con una actitud como si Dios los estuviera viendo. Y Dios siempre nos va a ofrecer perdón, Dios siempre nos va a ofrecer una nueva oportunidad. Así que, hermanos, nuestra actitud debe ser transformada por la oración. Ahí está. Dice aquí, hermano, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, entonces, ¿dónde tiene que empezar nuestra transformación? ¿Cuando estamos delante de la situación? ¿O cuándo debe empezar esa transformación? ¿O dónde debe empezar? En el corazón, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro, ¿qué dice ahí? En vuestro entendimiento. Necesita ser renovado de día en día. Hermanos, la oración, como les dije, no debe ser espontánea, debe ser un estilo de vida. Si nosotros aprendemos a hablar con Dios todos los días, a cada momento, a cada instante, en cualquier lugar, esa transformación se va a venir dando, ¿verdad? No digo que ya por estar orando aquí vamos a ser perfectos, porque hasta que Jesús venga, ¿verdad? Se va a terminar ese proceso de transformación. Pero sí debemos ir avanzando. Cada día debemos ser mejores. Hermanos, si somos las mismas personas de años, algo está mal. Estamos orando mal, estamos pidiendo mal, o no está haciendo efecto poder en nosotros la oración por algo que nosotros estamos obstaculizando. Porque la oración, aquí lo dice, transforma, ¿verdad? Una relación con Dios, hablar con Él, transforma nuestro entendimiento y cumplimos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y perfecta, ¿verdad? Por eso, cuando el mundo nos vea que somos alegres, que somos felices, a pesar, ¿verdad?, de las situaciones que podamos estar viviendo. Porque si no, pues, ¿quién querrá venir a nuestra iglesia o estar con nosotros si estamos tristes o enojados o con una actitud negativa, ¿verdad? Por eso debemos dejar que Dios transforme nuestra vida. Amén. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Amén. Amén. ¿Recuerdan el relato ahí en el libro de... Ay, se me fue. ¿Dónde está? Creo que... ¿Dónde es Gedeón? Es Jueces 7, creo. Sí, Jueces 7. El relato de Gedeón, ¿verdad? Cuando Gedeón va a pelear. ¿Y qué le dice Dios? Oye, son muchos los que están contigo. Ve y diles que se vayan unos para se regresen, y se regresan unos y lo dicen, no, todavía son muchos. Y otros se hicieron y se fueron. Al final les dice, todavía son muchos. Dice, los que cuando vayan de camino se agachen y tomen agua y no pongan sus rodillas en el piso, de esos vas a escoger para que vayan a pelear contigo. Y de 32,000 que eran, hermanos, solo quedaron 300. Imagínense contra el ejército sirio que eran como langostas, dice ahí el relato. Y como langostas quiere decir que era una cantidad tal vez incontable, ¿verdad? Pero ¿qué quería enseñarle Dios a Gedeón? Porque al final con los 300 hombres, ¿qué pasó? Le dio la victoria, ¿verdad? Porque ¿quién iba con él? Jehová. Jehová peleó la batalla por él, ¿verdad? Entonces, Dios quería que Gedeón entendiera que la victoria no era por él, que el pueblo entendiera que la victoria no era por el pueblo. Ellos ganaron porque la victoria Dios se la quiso dar. Y a veces pasa así cuando nosotros oramos, ¿verdad?
o intercedemos por alguien o tenemos alguna petición y Dios nos contesta, pensamos que es por nosotros mismos, ¿verdad? Pero siempre, hermanos, que nosotros recibamos una respuesta de Dios, debemos darle el reconocimiento a Dios, el mérito a Dios, porque Dios es el que contesta las oraciones. ¿Qué dijo José? Yo no puedo interpretarte nada, yo no sé nada, pero sí conozco a un Dios que te puede interpretar los sueños, ¿verdad? Y todos le daban el reconocimiento a Dios. Entonces es importante, hermanos, que nosotros cuando oremos siempre le demos el reconocimiento a Dios, que todo viene de su mano, ¿verdad? Y también que cuando nosotros intercedemos por alguien, ¿verdad? Es porque Dios es bueno. Nos usó porque somos intercesores, pero el poder no vino de uno, el poder vino de Dios. Entonces, hermanos, es importante que oremos unos por otros y que creamos lo que estamos pidiendo. Si usted tiene una petición y la presenta a la iglesia y la iglesia está orando, crea que va a responder Dios esa oración. Y el que está orando, crea que puede interceder por él, porque Dios así lo dijo, ¿verdad? No es porque lo digamos uno. Dios quiere usarnos, ¿verdad? Dios quiere usarnos para que nosotros oremos e intercedemos por otras personas. Amén. Si lo hacemos por nuestra iglesia, qué bueno, pero también quiere que lo hagamos por los que están afuera, ¿verdad? Y Dios nos va a usar, se va a manifestar el poder de Dios cuando nosotros se lo permitamos. Que cuando estamos angustiados, no consideramos como no vemos a lo que otros pueden decir. Estamos en la sala del trono de Dios y la conversación entre cada uno de nosotros y nuestro Padre es personal. La oración cambia situaciones y personas. Este es un punto que para mí es como una llaguita en una herida, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos orar en situaciones adversas, en situaciones difíciles? ¿Cómo podemos mantener esa fe cuando no vemos una respuesta? ¿Cómo podemos seguir orando cuando pedimos y pedimos y pedimos y no vemos, ¿verdad? Y tratamos de ser fieles a Dios, tratamos de hacer su voluntad y seguimos en la misma situación, en la misma oscuridad. ¿Saben que en el 2022, nosotros como familia, con mi esposo, yo aquí en Estados Unidos esa es mi familia, la de mi esposo, y una sobrina de él se casó en Cancún y propuso, ¿verdad?, toda la familia ir a Cancún y nos fuimos todos. Éramos más de 50 personas en Cancún a celebrar la boda de Jessica. Y cuando estábamos allá, pues todo fue felicidad, nuestros hijos, todos los primos conviviendo. Fueron 4 días inolvidables para todos, no solamente para los novios, sino para toda la familia. Cuando regresamos, nosotros regresamos el domingo, mis cuñados en El Paso regresaron hasta el miércoles. El hijo menor de la hermana menor de mi esposo, de Belén, llegó muy contento. Él había padecido situaciones de depresión y cosas así, pero estaba tan contento que él le dijo a su padre, papá, dice, voy a cambiar, todo va a ser diferente, va a haber una nueva oportunidad, quiero empezar de nuevo y dejar todo atrás. Al día siguiente él salió el jueves y el viernes lo encuentran muerto. Fue un dolor para su madre, para todos, porque no nos lo esperamos después de tanta felicidad venir a una situación tan dolorosa. Y mi cuñada tenía ya meses ella orando y orando con sus hijos, oyendo predicaciones. Ella es de otra denominación, pero siempre buscando a Dios y que sus hijos buscaran a Dios. Y la esperanza que ella tiene y abriga en su corazón que su hijo haya entregado su vida a Jesús, de tan solo 20 años, hermano. Entonces, pues ha sido una situación difícil para ella. Ella tiene un hijo mayor de 25 años con esquizofrenia y ha sido un infierno la vida que he llevado en estos meses, hermanos. Y ora, ayuna, ora y cada vez ve más y más y más problemas. Ella dice, a Nico le dice, hermano, carnal, dice, ya no puedo más porque he hecho todo lo posible.
orar y ayunar y no veo respuesta. Hace una semana nos hablan y el hijo casi destruye la casa. Bueno, han pasado cosas que hasta es difícil entender por qué pasan. Y ella dice, yo cada vez, ahora que estoy ayunando, soy más fuerte, pero cae y se debilita, se levanta, se debilita, se levanta. Y créanme, hermanos, que yo cuando estaba viendo, pensaba, dije, Señor, ¿hasta cuánto podemos soportar nosotros? ¿Hasta cuándo podemos creer que la oración es poderosa? Nosotros mandamos mensajes para estar orando por la familia. Hemos estado orando, ha sido nuestra oración principal, ayunando. Y digo, yo estoy creyendo que Dios va a dar su respuesta, yo en lo personal, como familia, porque a veces dudo, hermanos, a veces pienso, ¿a qué hora va a venir la respuesta? Gracias, hermana Vicky. Y es ahí, hermanos, donde necesitamos que Dios transforme nuestra vida, porque en situaciones como esta es cuando verdaderamente sabemos si tenemos una conexión con Dios, si sabemos que nos vamos a mantener de pie y que Dios tome el control, porque ahí el único que puede tomar Dios es el control. Dios puede tomar el control. Mi esposo ungieron, fueron pastores a orar y todo, y parece que la situación se ve todavía más difícil. Pero, hermanos, la invitación para ustedes y para mí es que necesitamos creer. Si ustedes están viviendo por una situación difícil también, crean que Dios tiene su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Y yo le digo a mi cuñada que vamos a seguir orando hasta que Dios dé su respuesta. Y en mi corazón yo quiero creer, ¿verdad? Que Dios está contestando esa oración, que Dios tiene su tiempo, ¿verdad? Pero no es fácil, hermanos, solamente cuando somos transformados de día en día a través de la oración. Cuando oramos, creemos que Dios responderá, y cuando Dios responde, creemos que Él respondió. Tratamos de encontrar una respuesta más concreta, lógica, sin creer realmente que Dios lo hizo por nosotros. Volvemos, dice que todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiremos. Una sola palabra, hermanos, creer, ¿verdad? Creer de todo corazón que todo lo que nosotros pidamos en oración, creyendo, lo recibiremos. Y más si lo pedimos en nombre de ¿quién? De Jesús, porque dice que todo lo que pidamos en su nombre, lo recibiremos, ¿verdad? Dice, ¿ustedes recuerdan el relato que les conté del de la licorería? Sí, ¿verdad? ¿Cómo era posible que una persona incrédula pudiera creer en el poder de la oración y una iglesia creyente dudara de que Dios había respondido sus oraciones? ¿En cuál lugar estaríamos nosotros, hermanos? ¿En el lugar del hombre de la licorería o como iglesia que no creemos? Porque estamos lejos, miren, a veces pasan situaciones con unos hermanos en la iglesia, situaciones difíciles, y no nos unimos como iglesia para orar, ayunar juntos, pues allá es su problema o es su iglesia, ¿verdad? Pensamos solamente en nuestro círculo, con los que están cerca de nosotros, pero dice que si mi pueblo orara, ¿verdad? Se sanaría la tierra y veríamos tantas cosas. Por eso es necesario, hermanos, que la oración nos transforme, que padezcamos por los que están padeciendo, que hagamos todo lo que está en nuestras manos, no solamente con oración, sino con nuestros recursos, lo que sea, para poder ayudar a aquellos que están en necesidad, ¿verdad? Que nuestra vida se parezca cada día más a la de nuestro Señor Jesús. Y no seamos como esa iglesia, ¿verdad? Que Dios le respondió y no creía. O como cuando Pedro, ¿recuerdan? Cuando Pedro fue liberado de la prisión, que fue a buscar ahí donde estaban los discípulos y salió Rode, dice que conoció la voz de Pedro y se espantó y fue y les dijo. ¿Y qué pasó con los discípulos? No creyeron que Dios les había respondido la oración, que Dios había sacado a Pedro de la prisión, ¿verdad? Hermanos, es para que reflexionemos, pues, pongamos a pensar en nuestras vidas, si estamos en esa situación de que no creemos que Dios responde nuestras oraciones. No hay nada que Dios no pueda responder si nosotros se lo pedimos creyendo de todo corazón.
Le doy para allá. Dice, no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes de las calles o en medio de una sesión de nuestros negocios, podemos elevar a Dios una oración e implorar la dirección divina, como lo hizo Nehemías cuando presentó su petición delante del rey de Artajerjes. Hermano, que nadie nos impida orar, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza. Dice que en cualquier situación nosotros podemos elevar una oración a Dios. Y hay oraciones que Dios tiene que contestarlas inmediatamente y las contesta. Yo creo que la situación que le pasó al pastor y a la hermana, sus hijos, ellos mismos en oración, yo creo que los hermanos salen, ¿verdad? Y se encomiendan a Dios. Y Dios responde, porque no fue un accidente sencillo, ¿verdad? Y aquí están, ¿verdad, hermana? Para gloria y honra de Dios. Amén. Amén. Así que, hermanos, necesitamos ir al Padre en oración, creyendo que Él nos oye, ¿verdad? Y que no hay ningún momento que diga, no, ahorita no es tiempo para orar. Siempre es tiempo para orar. Ahí va. Dice, donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Dios. Debemos tener abierta de continuo la puerta del corazón e invitar siempre al Señor Jesús a venir y morar en nuestra alma como huésped celestial. Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando más convivimos con alguien es a la hora de la comida. Y más a la hora de la cena, ¿verdad? Que ya venimos del trabajo y todo, sentarnos a comer juntos, es lo mejor que podemos hacer. Y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Que nosotros entremos, que dejemos que Él entre en nuestro corazón y que Él sea parte de nuestra vida, parte de nuestra vida cotidiana. Él quiere hablar con nosotros todos los días, hermanos, no nada más cuando estemos en necesidad o que tengamos nuestro culto, no, Él quiere que estemos en oración con Él, hablando con Él cada momento. Y por último dice, aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida, mancillada, no necesitamos respirar, no necesitamos respirar sus miasmas. Antes bien podemos vivir en el ambiente limpio del cielo, elevando el alma a Dios mediante la oración sincera. Podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura, a todo pensamiento impío y a aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios. Andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con Dios. Wow, Elena G. El camino a Cristo. Dice que si nuestras mentes son limpiadas y renovadas, cada día vamos a estar como si estuviéramos en una atmósfera celestial. Y en la atmósfera celestial, ¿quién está al lado nuestro? Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que quiere Dios, hermanos. Mi oración antes de iniciar esta plática con ustedes era que llegara a nuestro corazón y dependiéramos tanto de la oración que en la mañana cuando nos levantemos no hagamos otra cosa sino encomendarnos a Dios, ¿verdad? Ponernos en sus manos. Antes de que vengan los problemas, nosotros ya nos encomendamos. Sí, el día trae su afán, trae problemas, trae situaciones que no sabemos, porque desde que nos levantamos no vamos a saber si vamos a regresar otra vez a la cama o si vamos a llegar hasta la noche. No lo sabemos. Nadie tenemos la vida garantizada. Ni nadie tenemos garantizado que va a ser un día feliz. Ni nadie tenemos garantizado que van a pasar situaciones difíciles. Yo creo que la hermana ni pensaba que iban a tener ese accidente, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, hermanos, que antes de que salgamos de casa, pues nosotros ya nos encomendamos a Dios por lo que pueda venir y salimos con su bendición, ¿verdad? Y la vida nuestra está aquí en las manos de Dios. Pues esa fue la última, hermana. Yo los invito a que busquemos Filipenses 1:6 y si alguien me lo quiere leer en voz alta, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si hasta este momento no ha habido esa transformación, si hasta este momento la oración no ha sido un estilo de vida,
si hasta este momento no tenemos esa relación de hablar con Dios todos los días, dice que Él nos da oportunidad. ¿Verdad? ¿Qué dice el verso, hermano? ¿Qué dice otra vez? ¿Ya lo guardó? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice que el que comenzó en nosotros La buena obra. la buena obra, ¿la va a dejar a medias? No. Nos va a dejar, pues no, ya hasta aquí llegaste, no le hiciste. No, ¿verdad? Dice que la va a terminar. Hermanos, así que si no hemos empezado, lo podemos hacer hoy. Y si ya empezamos, pues sigamos para que nuestra vida siga transformada de día en día. Y cuando vayamos a algún lugar, la gente que nos vea puede decir, este es diferente, hay algo en ella que yo veo. Y esa sea una oportunidad para decir que Jesús transforma la vida. Amén. Así que el Señor los bendiga en esta mañana, hermanos, y que la oración pueda ser esa herramienta, esa llave, ¿verdad? Que abre todas las puertas, esa llave que abre cualquier situación en la que estemos, ¿verdad? Así que los voy a invitar a que nos pongamos de pie y le voy a pedir a Monse que si ella nos puede despedir en oración. Inclinemos el rostro. Amado buen Dios que estás en las alturas de los cielos, sabemos por fe, Señor, que también te encuentras aquí entre nosotros. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que aprendamos día con día a usar esta llave que abre todas las puertas, Señor, Amén. la llave de la oración. Padre Santo, pon en nuestro corazón la necesidad urgente de orar en todo momento, en todo lugar, por cualquier circunstancia que Amén. necesitemos. Enséñanos, Señor, que debemos encomendar nuestra vida en tus manos todos los días. Amén. Padre Santo, te pedimos perdón por nuestros pecados y también te pedimos que aumentes nuestra fe. Amén. Esa certeza que se necesita para creer que tú vas a estar al control de nuestros problemas, Amén. de nuestra vida. Y aunque a veces tenemos esas caídas y no sentimos la mejoría a través de la oración o una paz a través de la oración, Padre, haznos sentir que tú pondrás tu brazo sobre nuestro hombro. Amén. Confórtanos, Señor. Amén. Nos ponemos en tus manos nuevamente. Bendice a cada familia aquí presente, Señor. Bendice a esta iglesia. Bendice a la familia Herrera. Y gracias por escucharnos, Padre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.